Yo quisiera contarles una anécdota de mi primera participación en política. Aquí tenemos a don Mauricio, que me puede corregir. En el año 1975, en el restaurante Manolos de Masaya, un poco después de la entrada a Nindirí, estábamos ahí reunidos. Yo acompañé a mi padre con un grupo de dirigentes de UDEL, y me dice mi papá, vamos, acompáñame. Y ahí estaba Mauricio Díaz, que me puede corregir, y de pronto, en medio de la reunión, me dice mi papá, ¿no querés hablar vos en representación de los jóvenes? Y bueno, fue la primera vez que hablé en público. Eso fue ya hace bastante tiempo. Pero lo importante es tomar la decisión de participar en política, como van a ver ustedes ahora en esta charla. He llamado a esta charla la participación ciudadana en la nueva república. Comencemos por dos preguntas elementales. ¿Qué es política y qué es república? Bueno, república deriva su nombre del latín res, cosa, pública. O sea, que viene de populus, pueblo, significa la cosa pública, y es una forma de Estado en que no es un monarca y demás autoridades las que ocupan el poder, sino son cargos de elección en donde todos los ciudadanos participan en la cosa pública, para lo cual se organizan en partidos políticos. En una verdadera república, el pueblo es el soberano, en contraposición con las monarquías, en que todas las decisiones dependen de una sola persona, el monarca, quien ocupa un cargo de manera vitalicia y además al morir lo hereda a sus descendientes. La política deriva su nombre del latín politicus, que significa de, para, todo lo relacionado con los ciudadanos, y es el proceso de tomar decisiones que aplican a todos los miembros de un grupo o nación. También es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. En una república, todos los ciudadanos deben de participar en la política para evitar que el poder caiga en manos del monarca soberano, cuya equivalencia sería el dictador moderno. A mayor participación ciudadana, tenemos una república verdadera que más se acerca al modelo que visionaron los sabios de la antigua Roma. La república es, pues, todo lo contrario al despotismo o tiranía. En una república, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y aunque hay diversas formas de participar en política, solamente hay una que tiene como objetivo claro, definido y declarado el acceso al poder público por medio del voto del soberano. Son los partidos políticos. En los partidos se organizan los ciudadanos bajo una ideología o bajo un programa común, precisamente para participar en la cosa pública. Algunos partidos tienen ideología y programa, y otros no tienen ideología, pero tienen un programa o una alianza de partidos. Hay profesiones, como el periodismo, que por su característica de interrelación diaria y masiva con el público, se prestan para dar el salto de trampolín a la política. Hay a quienes les gusta salir en la foto y opinar sobre todo, son más políticos que periodistas, pero no son realmente políticos hasta que se organizan en un partido y declaran sus verdaderas intenciones de acceder al poder. El periodismo profesional no es, por ende, emisor de opiniones, simplemente es un transmisor de noticias para que los ciudadanos se formen su propia opinión. Aunque hay espacios en el periodismo que son claramente y expresamente designados para
emitir opiniones orientadoras del medio, como son, por ejemplo, las páginas editoriales o los comentarios, pero son específicamente designados para emitir opiniones esos espacios. Un empresario, un periodista, un médico, un ingeniero o un abogado puede y debe participar en la política hasta llegar a ser incluso un líder político y acceder al poder por medio del sufragio del soberano y pasar a ser un servidor público. Pero para llegar a ser un servidor público debe de quitarse el ropaje de profesional y afiliarse en o crear un partido político. No existe otra manera en la República. Quienes digan que no son políticos, pero les gusta salir a diario en una foto o en la entrevista y estar emitiendo opiniones para influir al pueblo, son políticos vergonzantes que no quieren confesar sus verdaderas intenciones. A menudo porque han demeritado y vilipendiado tanto a los políticos que no se quieren confesar ser uno de ellos. Estos nobles políticos son realmente aspirantes a políticos, pero no quieren ser uno de ellos porque en muchos países la carrera del servicio público ha sido equiparada con corrupción. Y lo han dicho tantas veces que todo el mundo piensa que ser político es igual a ser ladrón. Pero cuán equivocados están. Porque los políticos no tienen el monopolio de la corrupción. Hay de todo en la vida, en la viña del Señor. Hay abogados corruptos, hay ingenieros corruptos, hay empresarios corruptos, hay médicos corruptos y hay militares corruptos, para poner ejemplos. La diferencia con el servidor público es que el político que llega a ocupar un cargo público estriba quizás en que el servidor público tiene una doble fiscalización. Primero, la fiscalización de la prensa libre, que está obligada a fiscalizar en la cosa pública. Y por otro lado, la fiscalización del Estado a través de la Contraloría. El ser humano en su libre albedrío escoge lo que quiere ser. Han habido grandes políticos devenidos en servidores públicos, personas dedicadas al bien común, líderes idolatrados por sus pueblos como Mahatma Gandhi, verdaderos héroes de la cosa pública, que no se les puede achacar un solo acto de corrupción. Por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, que pasó prácticamente toda su vida siendo un servidor público. Mi padre también, pero él nunca fue un servidor público porque nunca optó por un cargo de elección popular, pero fue un político porque estuvo todo el tiempo involucrado en la cosa pública. Al demeritar tanto la participación ciudadana en la política, particularmente de los jóvenes, lo único que se logra es que muy pocos quieran participar en política, lo que va decantando la selección y dejando el terreno libre para los malos políticos, y por consiguiente nos alejamos de la República y nos acercamos a la monarquía absolutista de Luis XIV, quien acuñó la famosa frase: el Estado soy yo. En una república todos estamos cívicamente obligados a participar en la política por el bien común, desde nuestras profesiones, de nuestros oficios, aunque no vivamos de un trabajo como servidor público. Entonces, si realmente queremos y soñamos como mi padre que Nicaragua vuelva a ser república, todos, pero particularmente los jóvenes, que ya no son el futuro, sino el presente de esta nación, debemos de participar en política. En consecuencia, debemos de afiliarnos al partido que más vaya acorde con nuestros principios, con nuestra ideología y con nuestros sueños.
En la República, los romanos establecieron poderes similares, pero independientes, para que precisamente el poder no recayera sobre una sola persona. Así crearon el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada uno separado e independiente, con la misión de balancear el uno al otro, para evitar que se entrone un poder absoluto similar al del monarca absolutista, que en nuestros tiempos se les llama dictadores, y si lo heredan a sus familiares se les llama dictadores dinásticos. También establecieron los romanos la alternabilidad en el poder público, un elemento indispensable en la democracia y contrario a la monarquía, en donde el poder se alterna y el poder no se hereda, como es el caso de las monarquías. Cuando mi padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, pregonaba en sus discursos su grito de guerra, Nicaragua volverá a ser república, se refería en realidad a un periodo muy corto de nuestra historia, conocido como la República Conservadora de los años 30, después de la Guerra Nacional en 1858, en la que 8 presidentes se sucedieron cada 4 años en este país sin posibilidad de reelección. Tal como lo evidencian todos los libros de historia, Nicaragua vivió entonces 3 décadas de paz y de progreso con poderes de Estado separados, única en la historia de Nicaragua, por su extensión de más de 30 años. ¿Qué papel le toca jugar a los empresarios en la nueva república? Su participación es necesaria porque son el motor de la economía y lo primero que debe hacer el empresario es salvaguardar las condiciones económicas para que los factores económicos se puedan desarrollar. Es decir, lo primero que debe hacer el empresario es tener éxito en su empresa, porque si no, no es un empresario, no es nada. Además, el empresario puede y debe de apoyar al partido político que más se moldee a ese progreso económico que él desea para toda la sociedad, participando directamente y o apoyando de cualquier manera posible a el partido político de su preferencia. Pero no es justo pensar que los empresarios deben de asumir el rol de los políticos. Algunos, los que tengan mayor vocación de servicio público, lo harán. Pero no podemos exigirle que lo hagan como gremio, porque para eso es que están los partidos políticos. Ese rol corresponde al liderazgo político, y este será más o menos efectivo de acuerdo a la organización que tenga el partido en el territorio, tanto en calidad como en cantidad de afiliados. El buen líder político sabe delegar, trabajar en equipo y sobre todo dar el ejemplo a los subalternos. No hay forma más eficiente de hacer política que predicar con el ejemplo. El líder predica con su aura personal y su carisma personal y su ejemplo. En Nicaragua estamos muy lejos, pero quizás tal vez muy cerca de esa república que soñó mi padre. E irónicamente vivimos en un estado absolutista del siglo XIV. Solo que cambiándole el nombre, Ortega podría exclamar ahora: el Estado soy yo. Una monarquía de 2 personas, como bien ha reconocido recientemente el exmagistrado Rafael Solís, que irónicamente ha sido uno de los artífices de la eliminación de los candados constitucionales para la reelección indefinida. Lo único que nos puede acercar más a la República y alejarnos de la dictadura dinástica es la participación ciudadana. El pueblo, en especial nuestra heroica juventud azul y blanco,
que mayoritariamente ya se ha expresado en forma espontánea desde el 15 de abril. Ahora solo falta canalizar esa voluntad popular en un vehículo electoral que encabece esta decisión, que Nicaragua vuelva a ser república. Y ese vehículo que debemos de fortalecer, a mi criterio, es el Partido Ciudadanos por la Libertad, un partido de ideología liberal, pero que es en esencia ser liberal. Según mi amigo, el escritor e ideólogo liberal Carlos Alberto Montaner, este es el credo liberal. Creemos en la libertad y la responsabilidad como valor supremo de la comunidad. Creemos en la propiedad privada para que ambas, libertad y responsabilidad, puedan ser realmente ejercidas. Creemos en la convivencia dentro de un Estado de Derecho regido por una Constitución que salvaguarde los derechos inalienables de la persona. Creemos en que el mercado, un mercado abierto a la competencia y sin controles de precio, es la forma más eficaz para realizar las transacciones económicas. Creemos en la supremacía de la sociedad civil, conformada por ciudadanos, no por súbditos, que voluntaria y que libremente segrega cierto tipo de Estado para su disfrute y beneficio. Es decir, los ciudadanos deciden qué clase de Estado van a tener para su disfrute, y no es al revés, no es el Estado el que escoge a los ciudadanos. Creemos en la democracia representativa como medio para la toma de decisiones colectivas. Y por último, creemos en que el gobierno, mientras menos, mejor, siempre compuesto por servidores públicos totalmente obedientes a las leyes y que debe estar sujeto a la inspección de los ciudadanos. Quien suscriba estos 7 principios es un liberal, dice mi amigo Carlos Alberto Montaner. Por eso yo suscribí, porque yo creo en todo esto. Y primero me afilié a un partido liberal y después me afilié a otro partido liberal. Pero bueno, quiero finalizar esta breve charla, pero que la siento de lleno realmente, porque durante los últimos 40 años yo he estado involucrado, quizás más, en la política. Y quiero finalizar con una frase sobre las necesidades más urgentes que tiene la nación, según Monseñor Rolando Álvarez, quien en una reciente homilía dominical dijo lo siguiente: en Nicaragua necesitamos también una nueva generación de jóvenes políticos que le impriman dinamismo a la pluralidad ideológica, a la diversidad de pensamientos, que se arriesgue por construir nuevos senderos, mejores de aquellos que hemos podido construir hasta ahora. Muchas gracias.